Antes que nada, y luego pasamos a las declaraciones de apertura. ¿Hay algo por parte del estado de Ohio? Sí, juez, gracias. Su señoría, estamos aquí para que el tribunal trate 3 mociones específicas en relación con este caso ahora que ya se discutió la agenda del tribunal. Hay una moción para suprimir, que en realidad son 8 mociones para suprimir dentro de una sola, desde varios ángulos. El Estado ha respondido a cada una de las 8 partes de la moción. De lo que voy a hablar hoy, y esta declaración de apertura se refiere a una de ellas. Específicamente, la moción para suprimir relacionada con la Stafford Law Office, la moción, el cateo que ocurrió el 22 de abril de 2014. La defensa ha alegado que cuando las fuerzas del orden entraron a la oficina, las fuerzas del orden registraron la oficina antes de obtener una orden de cateo para luego registrar la oficina. No han impugnado la orden. No han impugnado el cateo después de obtener la orden. Han impugnado las acciones de las fuerzas del orden antes de que se obtuviera la orden. Y eso es en lo que el Estado se va a enfocar hoy. El Estado va a llamar al agente especial retirado Greg Ricurdus del FBI, quien estaba asistiendo a la oficina del sheriff del condado de Cuyahoga, investigando las amenazas de bomba que se hicieron a la Corte de Relaciones Domésticas del condado de Cuyahoga el 10 de julio de 2012. Esa investigación aún estaba en curso, y lo que van a escuchar es el testimonio del agente especial Curtis, donde las fuerzas del orden tenían a una persona que trabajaba en Stafford Law, quien estaba colaborando con ellos y les informó ese día, el 22 de abril de 2014, que aquello era una locura. Estaban triturando documentos y sacaron a Greg Moore a almorzar y la gente estaba buscando y la gente estaba triturando y aquello era una locura. Esta persona le dijo a las autoridades y las autoridades sintieron que había circunstancias apremiantes. Así que entraron a Stafford Law e informaron a todos que dejaran de hacer lo que estaban haciendo hasta que pudieran conseguir una orden judicial. Y escucharán al agente especial Curtis, él estaba ahí. Él fue quien les dijo, todos deténganse, él no registró nada. Él se aseguró de que cesara la destrucción de pruebas. Y luego cuando llegó la orden que sí llegó, entonces se realizó un registro. Escucharán eso del propio agente especial Curtis. Y hablaremos sobre un par de cosas que fueron incautadas en ese momento. Ese será el testimonio con respecto a esa parte de la moción de supresión y no habrá razón para suprimir nada de ese registro. Y tienen la orden. La orden es en realidad la prueba número 5 del Estado que ya ha sido presentada ante el tribunal. La propia orden describe las circunstancias apremiantes en la declaración jurada y en la misma orden. Así que el juez que la firmó entendió la urgencia del asunto, lo cual claramente ocurrió antes de que obtuvieran la orden. Nada en esa orden, nada en la declaración jurada proviene de algún tipo de registro que haya ocurrido en la oficina antes de obtener la orden. Simplemente no sucedió. No sucedió como dijo la defensa. Así que ese será nuestro testimonio. Vamos a presentar la declaración con el primer testigo. El segundo testigo, juez, será la agente especial Heather Carl de la BCI. Su testimonio estará relacionado con las otras mociones. Juicio sin dilaciones y retraso antes de la acusación formal. Y lo que escucharán del agente especial Carl es lo que hizo el BCI cuando recibió este caso. El tribunal, usted está al tanto de la larga historia procesal con respecto a este acusado. Él fue acusado originalmente en 2015 con respecto a amenazas de bomba. Eso se amplió en acusaciones posteriores para cubrir algunos delitos relacionados con sus interacciones con su clienta como abogado, Elisa Sherman. El 24 de marzo de 2013, el día que fue asesinada, nunca fue acusado de ningún delito violento contra Elisa Sherman. Después de que esos casos se resolvieron, la investigación del asesinato continuó.
y luego la BCI asumió oficialmente la investigación en 2021. Fueron llamados para brindar asesoría en 2018, la retomaron en 2021 y luego comenzaron a investigar de nuevo. Escucharás eso del agente especial Carl. ¿Cómo empezaron? Lo que hicieron, el hecho de que ejecutaron 120 órdenes de cateo por su cuenta. La evidencia que reunieron, nueva evidencia que encontraron, y eso dio una nueva comprensión del caso. Específicamente, la evidencia que encontraron señaló y probó aspectos de conciencia de culpabilidad que no se conocían. No eran conocidas por las autoridades en 2013, 14, 15, 16, hasta que obtuvieron un documento específico en 2023. Y ese documento eran las notas del cliente de Verizon relacionadas con la cuenta telefónica de Verizon de Stafford Law Office. Escuchará el testimonio, juez. Muchas veces los casos sin resolver se resuelven gracias a pruebas de ADN. Ya sabes, se encuentra ADN en un objeto que nunca fue analizado o hay avances en el ADN, ese tipo de cosas. Eso no fue lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue la obtención de ciertos documentos, uno de los cuales eran estas notas del cliente, las cuales no habían sido obtenidas por ninguna autoridad hasta 2023 y daban una idea del momento en que sucedían las cosas y de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de escena, algo que nadie supo hasta 2023. Escucharás ese testimonio específicamente del agente especial Carl. Lo que descubrieron fue un patrón de ocultar y destruir pruebas por Greg Moore y por otros que lo ayudaron permitiéndole hacer esto. Lo que escuchará, juez, es que, y esto en realidad se relaciona con el testimonio del agente especial Curtis. Él va a testificar sobre el cateo en Stafford Law Office. Una de las cosas que se encontraron en la oficina ese día estaba en el escritorio de Vince Stafford. Una moción para una inspección in cámara de los registros del teléfono celular de Greg Moore presentada ante el tribunal el 27 de diciembre de 2012. ¿Por qué es esto importante? Esta moción fue enviada a Greg Moore, quien era el objetivo de esa investigación. Y de hecho está en el propio documento. Hay un certificado de notificación que dice que la oficina del fiscal, en un documento titulado Estado de Ohio contra Gregory Moore, se lo envió a él. Cuando registraron la oficina el 22 de abril de 2014, ese documento estaba sobre el escritorio de Vince Stafford. Fue recogido, escaneado y guardado como evidencia. Avancemos hasta cuando el BCI toma este caso. Y están obteniendo más información. Una de las cosas que obtienen es un correo electrónico que fue enviado por uno de los empleados de Stafford a Greg Moore y Ann Fantelli, la otra abogada que trabajaba ahí mientras Joe Stafford estaba suspendido. Con fecha del 2 de enero de 2013 a las 11:45 am. Y este empleado le envió un correo electrónico a Greg Moore y Ann Fantelli diciendo que acabamos de recibir una moción para una inspección in cámara de los registros de teléfonos celulares y describe el contenido de esta moción en este correo a Greg Moore y Ann Fantelli. 2 de enero. Otra de las cosas que el agente especial Carl pudo hacer fue tomar un dispositivo que se recuperó en ese registro de la Stafford Law Office en 2014, el iPhone de Joe Stafford. Escucharán al agente especial Curtis testificar. El señor Stafford se negó a dar su código y a permitir que las autoridades abrieran su teléfono y descargaran el contenido ese día, lo cual era su derecho. Él ejerció su derecho y el teléfono no fue descargado ese día y permaneció como evidencia por más de una década. Hasta que BCI lo tomó y obtuvo los servicios de Cellrite, una empresa externa. Les enviaron el teléfono, pagaron una tarifa para que ellos lo abrieran. Y eso sucedió en 2025.
El teléfono es enviado de regreso a PCI. Y en este teléfono había un lote de correos electrónicos. El contenido de esos correos no está en el teléfono, pero la fecha, la hora, el remitente, el destinatario y el asunto de los correos electrónicos están en el teléfono. Entonces, volviendo a lo que va a testificar el agente especial Carl. El 2 de enero, después de que llega esa moción y el empleado envía un correo a Greg y Ann diciendo, acabamos de recibir esta moción. Bueno, otro correo es enviado a Joe Stafford y luego se envían otros correos electrónicos. Al día siguiente, el 3 de enero, las notas del cliente de Verizon que BCI recuperó en 2023 muestran que a las 7:20 p.m. del 3 de enero, Greg Moore fue autorizado para obtener un nuevo teléfono en esa cuenta de Verizon. El teléfono de la amenaza de bomba, el teléfono que usó para hacer amenazas de bomba, nunca fue recuperado por las autoridades. Sí. Las autoridades vienen a pedir información. Consigue un teléfono nuevo. Al día siguiente, el 4 de enero, esos mismos registros de Verizon obtenidos en 2023 muestran que Joe Stafford autorizó a Greg Moore a asumir la titularidad, el uso de un dispositivo de banda ancha móvil que Stafford Law había tenido desde 2025 y nunca estuvo a su nombre, a nombre de Greg Moore, hasta el 4 de enero de 2013. Eso es lo que muestran esos registros. Entonces, volviendo a la evidencia que ya conocíamos, que era el teléfono de Lisa Sherman, fue recuperado el día de su asesinato. La policía de Cleveland extrajo su contenido en 2013 y los mensajes de texto entre ella y Greg Moore estaban todos ahí en su teléfono. Al día siguiente, el 25 de enero, 25 de marzo, lunes, nueva información otra vez de Stafford y de la cuenta del cliente de Verizon. Muestra eso. Ese día, el 25 de marzo, el día después de que Lisa Sherman fue asesinada, el lunes de esa semana, el día en que este bufete de abogados ahora está trabajando y lidiando con el asesinato de su clienta afuera de su oficina, alguien de Stafford Law llamó a Verizon e intentó cancelar ese dispositivo de banda ancha móvil. El día después del asesinato. Otro elemento que recuperó BCI en su investigación fueron todas las facturas de Verizon que se enviaron a la oficina de Stafford Law para esa cuenta durante todo ese tiempo. Y esas facturas muestran cierto uso de los dispositivos. Mostraba el uso mensual facturado de los dispositivos de banda ancha móvil que tenía Stafford Law. Tenían dos, uno a nombre de Greg Moore. Había sido usado para transferir 1 gigabit de datos ese mes, marzo de 2013. Esos registros también mostraron que ese dispositivo nunca volvió a usarse, hasta que fue cancelado oficialmente en agosto de 2013. Pero esos registros mostraron que al día siguiente del asesinato, alguien de la oficina llamó para cancelar este dispositivo. Ahora volvamos al registro de la oficina de abogados. Otro artículo que fue recuperado, cuyo valor no se conocía en ese momento, fue algo recuperado del escritorio de Greg Moore el 22 de abril de 2014, un recibo de un dispositivo de banda ancha de Verizon. Julio de 2010. Ese es el dispositivo que se puso a su nombre en enero de 2013. Con eso venía una nota. Una nota que decía, Mark, cancela esto si Joe, tus mujeres todavía lo necesitan para sus laptops. Mark es quien, según las notas de servicio al cliente de Verizon, llamó para intentar cancelar ese dispositivo la mañana después del asesinato de Lisa. Toda esta es información nueva.
Además, se desarrolló y se descubrió un patrón. Porque otra cosa que se sabía en ese momento, el 1 de abril, un supervisor de la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga envió a Greg Moore y Joe Stafford una carta y una citación del gran jurado por comunicaciones con Elissa Sherman. Evidencia. La citación tenía fecha del 28 de marzo de 2013. La carta tenía fecha del 1 de abril de 2013. Eso fue recibido en Stafford Law. Y el teléfono de Joe Stafford, al cual no se accedió hasta el año pasado, mostró que recibió un correo electrónico el 2 de abril sobre una solicitud de registros por parte de la policía de Cleveland. Más tarde ese día, 2 de abril, la factura de Verizon de Joe Stafford, que fue recuperada por la BCI en su investigación después de 2023, mostró algunas llamadas que recibió el 2 de abril. Una fue del número de teléfono de la esposa de Greg Moore. Otra fue del número de un representante de atención al cliente de Verizon, que coincidía con ese día, el 2 de abril. Joe Stafford autorizando a Greg Moore para obtener otro teléfono nuevo. Así que ahora el teléfono que tenía cuando Elissa Sherman fue asesinada, ahora ya no está. Nunca fue recuperado por las autoridades. Y nadie supo eso ni cuándo se deshizo de él hasta que estas notas de clientes fueron encontradas por la BCI en 2023. Entonces, eso es parte del testimonio que escucharán del agente especial Hall sobre el hallazgo de nuevas pruebas. Un nuevo entendimiento de los esfuerzos para ocultar pruebas. Deshacerse de las pruebas. Cuando la policía venga a buscarla, se deshacen de ella. Y ahora sabemos que, lo cual indica conciencia de culpabilidad, es algo que la policía y las autoridades nunca supieron cuando todos los procedimientos del gran jurado estaban ocurriendo en 2013, 14, 15 y 16. Y nunca fue acusado de asesinato en ese momento. Así que todo eso se va a relacionar con el derecho a un juicio rápido. Se va a relacionar con la demora previa a la acusación formal. Y hay otra cosa que me gustaría discutir con respecto al derecho a un juicio rápido y a la demora previa a la acusación formal. Este esfuerzo por ocultar pruebas y controlar la narrativa. La casa de Greg Moore fue registrada después de su arresto en Texas el año pasado. Uno de los objetos recuperados fue una computadora portátil. En esa computadora, la BCI recuperó archivos de recuperación de un viejo BlackBerry. Con fecha del 22 de mayo de 2014. Y estos eran archivos de respaldo de Greg Moore, del teléfono que tenía cuando Elissa Sherman fue asesinada. Sus registros de llamadas, del mes de marzo y hasta el 2 de abril, cuando se detuvieron. Mensajes SMS durante ese periodo y contactos. Pero hay algunos elementos ahí que se reflejan en sus registros de Verizon. Si haces una comparación, y algunos elementos que no. Pero esto se encontró en su computadora portátil, algo que guardó por más de una década. Y dentro de los mensajes de texto con Elissa Sherman hay uno que falta. Un mensaje que ella envió a las 5:16 p.m. 5:16 p.m. Hoy ella es asesinada. Y ella es asesinada exactamente a las 5:20. Es apuñalada exactamente a las 5:23, 5:24. Ella envió un mensaje a las 5:16 a Greg Moore, lo cual se refleja en la extracción de datos de su teléfono, diciendo que está en la puerta. ¿Por qué no me dejas entrar? No está en su respaldo.
Y no estaba en los mensajes de texto que se envió a sí mismo, los imprimió y se encontraron en la oficina cuando fue registrada en abril de 2014. Así que estas son algunas de las cosas que queremos que el tribunal considere como nuevas pruebas, una nueva comprensión del caso que ocurrió cuando BCI recogió el expediente en 2021. Y finalmente me gustaría agregar: cuando se trata de dilación previa a la acusación, uno de los factores principales que se deben considerar es si existe un perjuicio real para la defensa. Todos sabemos que el secuestro tiene un plazo de prescripción de 20 años, el asesinato no tiene plazo de prescripción. Así que esta acusación del año pasado, acusándolo de secuestro y asesinato desde 2013, no está fuera del plazo legal. Así que no hay nada de malo en esto en cuanto a la legislación aplicable. Dicen que están perjudicados, no van a mostrar esto. No hay ningún testigo que no esté disponible para ellos ahora que sea necesario. No hay ningún perjuicio para ellos porque una de las cosas que vamos a presentar como prueba no lo vamos a reproducir aquí. Lo describí en la moción y lo pondremos en una memoria USB para el tribunal. Es una conferencia de prensa que el abogado defensor hizo el día de la lectura de cargos, en este caso el año pasado. Después de que el acusado se leyeron los cargos, el abogado salió afuera y habló con los medios durante 5 minutos y 6 segundos y fue grabado y subido en línea. Puedes encontrarlo hoy. Y lo hemos grabado para ti. Te lo vamos a presentar como evidencia. En esa pequeña conferencia de prensa, el abogado defensor dijo varias veces que habrá un juicio. Habrá un juicio en este caso. No están diciendo que este caso está tomando demasiado tiempo, que no pueden ir a juicio, que tienen un perjuicio real. No están diciendo eso. Habrá un juicio. Y el día de la lectura de cargos dijeron: tenemos pruebas hoy que pueden demostrar que lo que están diciendo no es verdad. Así que te pregunto, Jeff, cuando veas esta conferencia de prensa, pregúntate: ¿qué cambió entre el día de la lectura de cargos y ahora para que no puedan ir a juicio? Prometieron un juicio en ese entonces. ¿Cómo es posible que ahora no puedan ir a juicio? Y verán que no se lo van a aprobar. Dicho esto, esperamos presentarlo. Gracias.